Dios. Amén. ¿Cuántos están disfrutando en esta tarde? Gloria a Los Dios. cielos. Y pueden gritar un poderoso amén. Amén. Yo he venido aquí a disfrutar con vosotros, Qué bien. pero también a poder entregar los regalos que Dios nos da. Porque cuando estamos aquí, si alguien se cree algo, pobre de él. Amén. Porque dice su palabra que nada puede dar el hombre si no lo he recibido primeramente desde el cielo. Amén. Dios es el que nos da. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por su innumerable gracia. Porque su gracia es eterna y sublime. Porque su gracia es el don inmerecido que la humanidad no podía recibir, pero que gracias a Jesús, muriendo en la cruz y resucitando, gracias al Dios eterno teniendo tanto amor para dar a su Hijo, hemos recibido un don que no merecíamos, que no podíamos alcanzar, que no podíamos comprar ni siquiera con todas las riquezas del mundo. Ese don es la gracia. Esa gracia es la vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Esa vida eterna es el poder estar amigados otra vez, el hombre y Dios. Esa es la gracia de Dios en nosotros. Amén. El regalo que nos ha entregado Dios para que podamos disfrutarlo, vivirlo y también transmitirlo ahí fuera. Qué bien. Porque al igual que tú estás viviendo una vida en plenitud, una vida en abundancia, una vida en conocimiento del Espíritu, que ahora sabes que si Dios te llamara a su presencia hoy, o si viniese Cristo con esa voz de arcángel y con esa trompeta de Dios, sabes que subiríamos y nos reuniríamos con Él. Gloria a Dios. Para la vida eterna. Lo que tú y yo estamos viviendo, eso es lo que tenemos que entregar afuera. Esa es la verdadera vida del cristiano. Si te han dicho que la vida del cristiano es estar ahí sentado, lo has entendido mal, o te han engañado. Si te han dicho que están en el bar haciendo perritos, esa es la vida del cristiano, Johnny. Me he equivocado. Estás perdido, primo? ¿Sabes cuál es la verdadera vida del cristiano? Poder impartir y sembrar. Lo que un día sembraron en él, germinó, creció, dio fruto. Y ahora él puede dar, alimentar a la gente. Esa es la comisión de Cristo. Ir y predicar a todas las naciones. Qué bien. Todo el que crea, sea bautizado. Y a través de eso recibirá la vida eterna. A través de creer en Cristo. Amén. Y vivir una vida en santidad en Cristo. Gloria. Esa es la verdadera esencia del cristianismo. Si nos quedamos aquí toda la vida, sí. Vamos a disfrutar. Sí, Jonás se pone a cantar, a tocar, disfrutamos de Dios, que es verdad. Vamos a vivir una vida plena, pues posiblemente. Pero estamos cumpliendo con el llamamiento y con el mandato de Dios. No. Cristo dijo a sus discípulos, id y predicar. Y no estaba diciendo, si queréis podéis ir y predicar, si os apetece. Dice, no. Cuando dice ir, está diciendo, tenéis que ir a la fuerza. Ese es el llamado que tenéis. Si queréis ser mis discípulos, haced todo lo que yo os digo. Amén. ¿Y qué es todo lo que Cristo dice? Ir y predicar. No sé por qué estoy diciendo esto. Amén. El mensaje no era este, os lo aseguro. El principio no era este. Pero tenemos un Espíritu, el Espíritu Santo, que nos dirige y nos lleva a la verdad. Amén. Y si Cristo hoy me dice, el Espíritu Santo, que vayamos a predicar, es porque Dios tiene un gran propósito con esta iglesia. Amén. Ir y dar las buenas nuevas. Gloria a Dios. Vosotros y nosotros solo tenemos que hacer ir y predicar. Ir y predicar. La palabra de Dios nunca vuelve sola, dice su palabra. Y lo único que podemos hacer el cristiano con ella es ir y echar la semilla. ¿Sabes quién da el crecimiento? El Espíritu Santo, que es el único que puede darla. Posiblemente me vayas a predicar y digas, he predicado a 5. Ninguno me ha aceptado, ni siquiera me han cogido el tratado. Pero esa persona posiblemente está viviendo una vida que tú no estás viviendo. Gloria Está a Dios. viviendo una realidad que tú no estás viviendo. Posiblemente esa persona lleva un trauma desde su niñez, que posiblemente sus padres le pegaban, o posiblemente ha vivido una vida de pobreza, o posiblemente la gente le tiene desechado por cualquier fallo que tuvo en la vida. Posiblemente esa persona no te ha escuchado ese día. Pero esa palabra que tú has lanzado y has dicho, ¿sabes que Cristo te ama? Para ti a lo mejor no tiene sentido. Posiblemente no has visto ninguna respuesta en él. Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía.
Esa semilla que tú has lanzado, posiblemente esa persona la estaba escuchando hace tiempo. Y posiblemente en su casa, en la soledad, ha dicho: nadie me ama. Estoy solo, no valgo para nada. Ojalá pudiera morirme hoy. Pero has llegado tú ese día sin saber nada, impulsado solamente con tu deseo de hacer bien, y le has dicho: ¿sabes que Cristo te ama? Esa palabra ha salvado una vida. Esa palabra está germinando en el corazón. Esa llama que tú has puesto en su corazón se está encendiendo. Está empezando a quemar lo que a Dios no le agrada. Esa llama se está empezando a quemar. Esa llama está empezando a quemar. Está empezando a chicharrar en el corazón. Y esa persona está diciendo: ¿dónde está aquel joven? ¿Dónde está aquella mujer? Amén. Que Cristo me amaba. Yo amo de aquí, Cristo me ama. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que da el crecimiento. Es el único que cambia el corazón del hombre. Si creemos que con nuestra política, con nuestras buenas palabras, con nuestras costumbres, podemos cambiar el corazón del hombre, estamos equivocados. El único que cambia el corazón del hombre genuinamente es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, sin más, conforme a este ambiente que se ha creado, Gloria a Dios. es maravilloso, porque siento que el Espíritu Santo está aquí. Santo. El tema de esta tarde es regeneración. Qué bien. ¿Qué quiere decir regeneración? Es muy fácil. Todos los que tengan Biblia me acompañan a 2 de Corintios 5 y versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Gloria a Jesús, te amo. Leemos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? El versículo, el apóstol Pablo está diciendo que por consecuencia, si alguno está dentro de Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas que tenía en su vida han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Está hablando de la regeneración, pero sin inventar la palabra. Está diciendo que si alguno acepta la muerte y la resurrección de Cristo, acepta su muerte, pero también su señorío, por consecuencia está dentro de Cristo. Y por estar dentro de Cristo, dice que las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Esa es una regeneración en toda regla. Es una generación nueva. La palabra regeneración dice que significa volver a crear. Algo que estaba creado, deshacerlo, no acordarte de lo que se hizo anteriormente y volver a crear algo nuevo. Amén. Eso sencillamente es lo que ha pasado con los cristianos. Gloria a Dios. Los cristianos tenemos una vida pecaminosa. Antes de conocer a Cristo, cuando éramos hombres de este mundo, vivíamos conforme las costumbres y los deseos de este mundo. Teníamos pecado, vivíamos en mentira, vivíamos en rencor, en ira, en contienda, en disensión. Vivíamos en todos esos pecados, deleitándonos en ellos. ¿Lo veíamos malo? No. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la vida de Cristo Jesús no estaba en nosotros. Y el único que nos da iluminación y conocimiento de que el pecado es pecado es el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted y yo sabemos de que algo es pecado, simplemente es por el conocimiento que el Espíritu Santo pone en nosotros. Dice: el único de que convence al mundo de pecado, ese es el Espíritu Santo. Cuando estábamos en el mundo, no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque no teníamos al Espíritu Santo de Dios. Pero vino alguien y nos predicó y nos dijo: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y todo el que permanece en Él, ese no se pierde. Tú has querido aceptar la vida de Cristo, por consecuencia tienes una regeneración. La regeneración te toma a Cristo, te deshace y como Él es el buen alfarero, dice su palabra, te pone otra vez en la rueda. Amén. Con una nueva forma. Qué pero bien. realmente es el mismo material, sí. Pero ahora Dios está dando una nueva forma. Qué bien. La forma que tenías antes, que a Dios no le gustaba. La forma que tenías antes, que solo hacías mal al mundo.
todas son hechas nuevas. Ahora son todas hechas nuevas. Pero, ¿por qué tiene Dios que hacer algo nuevo? Muy sencillo. Vayámonos todos a Génesis 2:17. Nos estamos remontando al principio, cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén. Y le dice Jehová: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no coméis, porque ciertamente el día que comiereis, ciertamente moriréis. Dios les había puesto en un lugar de preeminencia. Dios les había creado un Edén a su alrededor donde fluía el alimento, donde los árboles traían frutos buenos, donde los animales estaban en armonía y en comunión. Y Adán y Eva los sojuzgaban y se enseñoreaban de aquel lugar. ¿Dios les había dado un lugar bueno? Sí, precioso, perfecto. ¿Tenían comunión con Dios? Sí. Dice su palabra que todos los días Jehová bajaba a aquel huerto y paseaba con Adán. Y hablaba y charlaba de él. Y Adán le hacía preguntas. Jehová Dios le contestaba. Vivían en una perfecta armonía. Pero en esa perfecta armonía había una condición. La condición era: yo te he puesto aquí, vas a disfrutar, tienes que enseñorearte de todo lo que he creado, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comas, porque ciertamente ese día morirás. Cuando dice ciertamente morirás, a mí me chocó y me causó un poco de desconcierto. Dije yo, ahora vemos la Biblia, como todos sabemos, la serpiente engaña a Eva, come del fruto, pero sigue viva. Eva le lleva a su marido y le dice: Adán, la serpiente me ha engañado y he comido, come tú también. Y el pobrecito de Adán dice: pues vale, ya que has comido tú, yo también. Come, pero no mueren, siguen vivos. Dice que toman las hojas de una higuera y se cubren y se esconden. Y cuando viene la presencia de Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Es que me escondí, es que tuve miedo. ¿Quién te ha enseñado que tienes que tener miedo? Si aquí no hay nada que te haga daño. Tus ojos han sido abiertos, sí, pero han muerto, ¿no? ¿No le dijo Dios que ciertamente el día que comieras morirás? Sí. Un poco indagando, mira lo que descubrí. En el original no quiere decir ciertamente el día que comieras morirás. Johnny, aprende esto. En el original dice: el día que comieras, muriendo moriré. Amén. ¿Qué le estaba diciendo en ese momento? No le estaba diciendo que literalmente era un veneno, que lo comiera y se moría. No, le estaba diciendo: lo que yo te he entregado, te he dado la vida eterna, te he dado un cuerpo perfecto, te he dado armonía con Dios. Cuando comieras eso se cortará y muriendo morirás. Por eso el hombre, naciendo, va muriendo poco a poco. Cuando un hombre nace, el reloj biológico se enciende. Ahora te quedan 79 años, ahora 78, ahora 77, ahora 76. Eso quiere decir la palabra de Dios. Cuando nos separamos de Cristo Jesús y su gloria, muriendo moriremos. Porque nuestras células pierden la memoria genética. Y al perder la memoria genética envejecemos, nuestro pelo se cae, empezamos a hacer los viejos, nuestros ojos ya no ven igual, nuestros oídos ya no oyen igual. ¿Sabes por qué? Porque dice su palabra: por cuanto abundó el pecado en el mundo, cada vez que pasan los años, el pecado abunda y por consecuencia las enfermedades abundan. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando se separa de Dios, su naturaleza le lleva a hacer mal siempre. Cuando un hombre abre una fábrica, le da igual que pueda perjudicar a cualquier persona. Él abre una fábrica, empieza a fabricar y a él le da igual de que esté contaminando, de que el veneno que está echando como residuo pueda matar a mucha gente, de que las ondas electromagnéticas que van a llegar a las personas vayan matándolas. ¿Sabes por qué? Porque el hombre se ha separado de Dios y nos hemos perjudicado siempre. ¡Qué bien! En el principio, y muriendo, morirás. ¿Pero qué sucede? ¿Ahí se acaba todo? No. Desde el principio dice su palabra que el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Todos dicen que cuando creó Dios a Adán fue un problema, fue un error de él. ¿Cómo va a crear a Adán? Y luego para que sepa que va a pecar, luego los calentamientos de cabeza que le va a traer. Dios antes de crear a Adán ya tenía un plan divino con usted y conmigo. Amén. Ese plan divino era el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación
Señor, te amo. Quiero disfrutar contigo en la eternidad. Eso sirvió y eso fue bastante para que Jehová Dios empezara la creación. Usted y yo fuimos suficientes para que Dios creara todo lo que se ve y lo que no se ve. Qué bien. ¿Sabe por qué? Por amor solamente. Por amor a su gloria. Qué bien. Solo por amor a Él. El rey David en el Salmo 51:5 tiene que decir: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. ¿Cómo puede ser que un hombre recién nacido, como un hombre ya grande, pueda reconocer que cuando es recién nacido había nacido en pecado y había nacido en maldad? ¿Cómo puede ser eso? Aquí nos está hablando David del pecado adámico, de algo que comprenderíamos mucho después. El pecado adámico, ¿qué quiere decir? El hombre en nuestro cuerpo y en nuestro alma arrastramos lo que David dice. ¿Cómo? ¿Como un pecado generacional? No, ni mucho menos. Solamente es el pecado adámico, la separación de Dios y del hombre. ¿Eso cómo podría resolverse? Muy fácil. Solamente dice la palabra, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único que podía resolver, el único que podía traer remedio al fallo, al pecado, o posiblemente a la transgresión de Adán, era Jesucristo, el Santo, el soberano y el sublime. Porque solamente había una persona que podía establecer un puente que se había roto entre Dios y el hombre. Y ese fue Jesucristo a través de la cruz. Si no vamos a Cristo, no podemos ser salvos. Amén. Por eso dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Qué bien. Porque Cristo es el único que nos puede dar la salvación. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo, cuando nacimos, literalmente estábamos separados de la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo ratifica en Romanos. ¿Qué está diciendo? Que cada hombre cuando nace, si no viene a Cristo, acepta su muerte, su resurrección y su señorío, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Porque dice su palabra, que será el hombre, será el hijo condenado por los pecados del Padre, ni mucho menos, dice su palabra en Ezequiel. Dice, ciertamente el alma que pecare, ciertamente morirá. Yo no me puedo dar por los pecados de Noé, ni él puede pagar por mis pecados, ni incluso yo puedo pagar por los pecados de mi padre, porque dice su palabra, ciertamente el alma que pecare, ciertamente esa alma morirá. Amén. ¿Cómo podemos explicar todo esto? ¿Cómo podemos llevar algo más comprensible, algo que podamos entender mejor? Muy fácil. Seguidme al libro de Juan, capítulo 3. Todo el que tenga Biblia me sigue, por favor. Gloria a Dios. Dios está aquí, ¿eh? Amén. Esta paz no la da el hombre, ¿eh? Gloria a Dios. La paz la da Dios. Qué bien. Dice su palabra. Que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas y las señales que tú haces, si no está Dios con él. Y le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Estamos viendo la situación de que Jesús está andando de noche y se le presenta un principal, un maestro de los fariseos. Personas que entendían mucho de la ley. Se sabían la Torá de arriba a abajo, desde la primera letra hasta la última. Vivían en la ley, enseñaban la ley, profesaban la ley. Estaban creyendo que servían a Dios en esos momentos. Y eso es verdad antes de que viniera Cristo. Pero llega un hombre con tanta sabiduría, con tanto que entendía, había dado su vida por la ley, por el fariseísmo. Se presenta delante de Jesús y le dice, Señor, no lo puedo entender. No puedo entender como tú, viniendo de lejos, eres un desconocido, estás haciendo tantas señales.
tantos milagros. A las personas que les suceden eso, inevitablemente, son porque vienen de Dios. Estaba diciendo Nicodemo con esta confesión, le estaba diciendo: Jesús, estoy cansado. Jesús, llevo tantos años viviendo en la ley, creyendo que sirvo a Dios, esperando al Redentor, esperando una libertad para el pueblo de Israel, y no encontramos nada. Voy todas las semanas, el sábado lo guardo, a la sinagoga, y es que no encuentro nada, de verdad. Voy allí, me siento, uno lee la Torá, otro empieza a hablar en verso, si hay alguno que profetice, pero nadie profetiza. ¿Dónde están todas las cosas que nos habían enseñado la Biblia? ¿Dónde están todas esas bendiciones que la Biblia habla? ¿Dónde están todos esos dones que íbamos a recibir? Cuando dice Joel, en los últimos tiempos, en los postreros días, derramaré de mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Yo soy anciano, no sueño sueños. Tengo hijos, no profetizan. Tengo jóvenes en la casa, nadie ve visiones. ¿Qué está sucediendo? Estoy viviendo en algo demasiado carnal. Y le dijo Jesús: es que el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del espíritu, ese no podrá ver la gloria del reino de Dios. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos? Nos estamos viendo como Nicodemo. Estamos viviendo tantos años en los cultos, estamos siguiendo las leyes que nos ponen los pastores, estamos siguiendo los preceptos que posiblemente la Biblia leemos, creemos que somos justos, estamos andando en rectitud. Pero ¿qué está pasando? Yo he vivido durante muchos años como Nicodemo. He vivido muchos años viniendo a la sinagoga, leyendo, escuchando a uno predicar, escuchando a otro que posiblemente profetizaba, pero no veía fruto, no veía un cambio en mí. Necesitaba algo más. ¿Y sabes lo que me pasaba? Que no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Le pregunté a Jesús: ¿qué pasa, Jesús, con esto? ¿Vamos a vivir toda la vida una vida en sequedad? ¿O tienes bendiciones para tu pueblo? Y pude entender que Jesús me dijo: es que el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del espíritu, ¡amén!, no podrá ver la gloria del reino de Dios. Solo esto se consigue con regeneración. Qué bien. La regeneración simplemente es nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: pero, Rabí, un hombre viejo como yo, ¿es posible que vuelva a volver al vientre de su madre y vuelva a nacer de nuevo? Y le dijo: Señor, es que no me puedes entender. Es que las cosas del espíritu, la carne no la puede entender. Porque las cosas del espíritu para la carne son locura. Así hay muchos que estamos viviendo, que vemos que hay personas que no entienden las cosas del espíritu. Ellos viven en su cacho de culto, viven en sus 4 alabanzas, viven en su ofrenda. Que el pastor les predique, pero que no les diga que tengan que dejar el pecado que están cometiendo. Porque como le digan el pecado que está cometiendo, hoy el pastor se ha pasado, quema la predicación del pastor, hoy la predicación del pastor no me gusta. Y como pueda le llamo la atención. Claro, es que las cosas de la carne no pueden entender las cosas del espíritu. Amén. Porque para él son locura. No pueden entender. Por cuanto la vida de Dios no está en él. Y la regeneración no es verdadera. Sin regeneración no hay vida de Dios en el creyente. Y si no hay vida de Dios en el creyente, no hay vida eterna. No hay calles de oro. No hay mar de cristal. No hay casas de perla. No hay gloria eterna. No hay bendición para la iglesia de eternidad con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Si no hay regeneración, no esperen nada más. Qué bien. Hay una anécdota pequeña que quiero contarles. Imaginaos, no es una anécdota, es como una comparanza. Imaginaos cómo podemos ver a un animal de la tierra, un mamífero, un topo. Sin ir más lejos. Un topo será de esta altura más o menos. De la visión está limitado, es casi ciego. ¿Por qué? Porque su naturaleza y su genética está vivir donde? No en la tierra, no en la superficie, sino en lo profundo de la tierra. El topo donde se encuentra a gusto es cuando hace un agujero, se mete en ese túnel
y empieza a vivir en la oscuridad. Ahí vive refugiado de los depredadores. Ahí vive refugiado del frío y del calor. Ahí se alimenta, ahí descansa, ahí disfruta. ¿Por qué? Porque en su naturaleza está escarbar y esconderse. Pero imaginemos al topo saltando y volando por los cielos, surcando los vientos, elevándose por encima de las nubes y volando hacia el sol. ¿Podríamos comprender eso? Yo no. ¿Podría el topo elevarse como un águila y volar? ¿Disfrutar de los vientos y subir por encima de las nubes? No. ¿Saben por qué? Porque simplemente no está en su naturaleza. ¿O podríamos ver un águila que surca los vientos y se eleva por encima de las nubes, hacer un agujero y esconderse? No. ¿Por qué? Porque en su naturaleza no está. Porque él no ha sido creado para eso. ¿Qué os quiero decir con esto, hermanos? La iglesia de Dios está creada como el águila. Amén. Para surcar los vientos. Gloria a Dios. Por encima de los problemas, para elevarse por encima del pecado, de la transgresión, para elevarse al lado del sol. Es decir, aquí estoy yo veo con ojos de águila, yo veo el pecado, veo la maldad, veo la carnalidad, pero no la quiero porque estoy por encima de él. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Dios en su genética está creada para elevarse como el águila, como darle los problemas desde encima y decir, sí, problema, estás ahí, pero estoy por encima de ti. Por estar por el pecado y decir, pecado, estás ahí, pero estoy por encima de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú no has sido creado para ser un topo y esconderte. ¡Gloria a Dios! Tú has sido creado para ser como las águilas, para elevarte y disfrutar de las bendiciones del cielo. Para eso ha sido creado el hombre y la mujer de Dios. ¿Y cuándo llegamos a ese término? Cuando hemos nacido de nuevo. ¿Y cuándo no hemos nacido de nuevo? Cuando hemos sido regenerados. ¿Y cuándo hemos sido regenerados? Cuando somos santos. ¿Sabe lo que significa la palabra santo? Es apartado del mundo para Dios. Qué bien. No apartado del mundo para cantar o bailar, no. Sí, Señor. El Hijo de Dios es santo porque ha sido apartado del mundo para Dios. ¡Aleluya! Para apartarse del pecado y llegar a la santidad que Dios nos quiere en nuestras vidas. Esa es tu verdadera genética. Ese es tu verdadero llamamiento. Esa es tu verdadera personalidad. Qué bien. En la santidad es donde el Hijo de Dios disfruta. En la santidad es donde el Hijo de Dios crece. En la santidad es donde el Hijo de Dios fluye. ¿Sabes por qué? Porque ese es tu lugar. Los lugares santos. Qué bien. De santidad. Los lugares con las águilas en los cielos, surcando los vientos y disfrutando de la gloria de Dios. Esa es la naturaleza del cristiano. ¿Me dejáis un minuto más? Amén. Los que tengan Biblia, bueno, no me acompañéis, que leo. Juan 2:1. Todos sabemos la historia de las bodas de Canaán. En Canaán se celebra una gran boda, grande por llamarla de alguna manera, porque Cristo estaba allí, pero de grande no tenía nada. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo. Se celebra una boda, son invitados Jesús, su madre y sus discípulos. Están disfrutando de la boda, llegan allí del banquete, comen algo, beben algo, pero cuando se quieren dar cuenta, el vino se ha terminado. ¿Cómo puede ser que una persona que va a hacer una boda invita a un montón de personas, a sus amigos, a sus conocidos, y a los que posiblemente invita por compromiso? ¿Cómo puede ser de que traigas a gente a la boda y se te acabe el vino? Lo que más deseaban los hombres en esa boda y se acaba. Por eso estoy diciendo una gran boda, solo era una gran boda porque Cristo estaba allí. Amén. Pero era una boda de pobrecicos, una boda en la cual ellos tenían previsto una cosa y había sucedido otra. Una boda en la cual tenían un problema. El padre del novio y el novio estarían muertos de vergüenza. Estaban diciendo, papá, se acabó el vino. ¿Ahora qué van a pensar de nosotros? Ahora mandaban el vídeo de la boda y cuando lo vengan por ahí, los campos que venden así en la manta, ¿qué van a pensar la gente de nosotros? Se ha acabado el vino. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué vergüenza! Para nosotros ahora no tiene importancia. Pero a esa persona les había llegado un gran problema. El vino se había acabado. Pero ante un gran problema, siempre hay una gran solución. Qué bien. El problema posiblemente no sabía
de que la solución estaba antes de que el problema sucediera. Ese era Cristo Jesús, Qué el bien. Redentor, el Salvador, y el único que ¡Gloria a Dios! el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Posiblemente hayas tenido grandes problemas en tu vida, posiblemente vayan a llegar, pero el problema no sabe de que en los hijos de Dios está una naturaleza. En los hijos de Dios tenemos una mente renovada, que es la mente de Cristo. Y cuando el problema quiera llegar a tu vida como la boda de Canaán, solamente tienes que decir y profesar: problema ha llegado, pero es que la solución a todos los problemas estaba antes en mi vida. Amén. ¿Qué sucedió en ese momento cuando la solución estaba allí? La madre de Jesús coge a dos de los sirvientes y le dice: ahí está, Jesús mi hijo, haced todo lo que nos diga. Va donde Jesús y le dice: Jesús, nos ha mandado tu madre, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice a su madre: no ha llegado mi tiempo, mujer, ¿por qué me haces hacer esto? Hay un gran problema, Jesús, soluciona lo que puedes. Jesús, sin ir más lejos, le dice: tomad las tinajas, las que usáis para el lavamiento, y llenadlas de agua. Posiblemente eran alrededor de unos 600 litros de agua. Los sirvientes obedientes la llenan, empiezan a llenarlas hasta el borde. Jesús va hacia allí y le dice: tomad ahora. El maestresala dice la palabra, toma un poco de vino, lo prueba y dice: no he probado vino nunca mejor que este. Otro vino igual nunca lo he probado. He estado en muchas bodas, he estado en muchos pedidos, he estado en muchos bautizos, pero nadie ha puesto un vino igual. ¡Qué bien! ¿Cómo puede ser de que hayan echado agua y se haya convertido en el mejor vino que había? Porque Cristo Jesús lo que hace, lo hace en abundancia y en perfección. ¡Amén! Cuando alguien viene a Cristo, todas las cosas de tu vida van a estar en abundancia y en perfección. Esas vasijas no eran para el vino, ya lo sé. Nosotros tampoco éramos para disfrutar de la gloria de Dios. Pero por su inmensa gracia nos ha hecho el mejor vino, el admirable. Ese vino que cuando lo toman, dicen: no hay otro vino igual. Pero hay algo muy curioso que me llama la atención de este vino. Ese vino, antes de convertirse en vino, Johnny, ¿qué era? Agua. Muy bien. Y después de que Jesús hiciera el milagro en que se convirtió, ¿ese vino volvió a ser agua? ¿Por qué? Porque Dios lo cambió simplemente. Amén. Porque Dios hizo una regeneración en ese vino. Todo lo que no tenía sabor, todo lo que no tenía olor, todo lo que no tenía gusto, para convertirlo en el mejor vino de olor, en sabor y en gusto. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios cambia algo, lo hace de verdad. Ese vino no volvió a ser agua. Así es, nacido de nuevo. El que sufre una regeneración de Cristo Jesús no puede ser hoy agua y mañana vino. Mañana vino y hoy agua. Eso no vale para Dios, porque eso solamente está registrado desde que la regeneración no ha sido fiel y genuina. Porque el vino no volvió a ser agua. ¡Gloria a Dios! Nunca volvió a ser agua. Así el cristiano nacido de Dios no puede volver a ser del mundo. ¡Qué bien! El que es nacido de Dios, dice primera de Juan 3:9, el que es nacido de Dios, ese no practica pecado. ¡Amén! Hermanos, vamos a dejarnos de jugar al Evangelio, por favor. Tú eres un hijo de Dios comprado con su sangre. Tu vida estaba premeditada en el conocimiento de Dios antes de la fundación del mundo. Cristo se dio por amor a ti antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? De que Cristo se daba en la cruz, viendo tus virtudes, viendo tu gloria, viendo tu santidad, viendo las bendiciones que ibas a traer al pueblo. Pero no olvides que Cristo también se estaba dando por tus caídas. ¡Aleluya! Años. ¡Gloria a Dios! Posiblemente cuando enojamos a Dios. Pero dice la palabra de Dios, 1 Juan 3:9, el nacido de Dios no practica pecado. Porque la simiente de Dios está en él y no puede contradecirse con lo que tenemos dentro. Una práctica de pecado no es que hoy voy y me tropiezo. Señor, sabes que me he tropezado, no me he dado cuenta. Vivo en un cuerpo de carne y todavía pues no estoy
viviendo tu gloria. Pero practicar un pecado es nuestro tropezar. Practicar un pecado es hoy peco, mañana vuelvo a pecar, al otro vuelvo a pecar y disfruto pecando. Ahora mismo, Johnny, tú porque te vayas hoy a jugar un partido de fútbol, tú no eres un futbolista. Tú has hecho hoy un partido de fútbol y mañana ya no juegas más. Y dentro de 2 meses juegas otro partido y ya no vuelves a jugar. Qué bueno. Pero Cristiano Ronaldo se dedica al fútbol y él sí que practica fútbol. Él se levanta por la mañana, entrena fútbol, por la tarde entrena fútbol y todas las semanas juega un partido de fútbol. ¿Sabe por qué? Porque es futbolista. Porque tú peques y te caigas y posiblemente te tropieces hoy, no está diciendo que eres un pecador. Todo lo contrario, eres un hijo de Dios que sin darte cuenta a veces pecas. ¿Estoy animando a la gente a que peque? Y mucho menos, todo lo contrario. Qué bien. Te estoy diciendo que si has pecado, que el demonio no te engañe. Amén. No te quita las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti. Porque Dios tiene gloria y honra para ti. Porque Dios ha preparado los lugares celestiales para que usted y yo estemos sentados. Porque Dios es el soberano y el sublime y es el único que toma las cosas viejas. ¡Gloria a Dios! Las deja a un lado. Todas ellas pasaron y todas en usted y en mí son hechas nuevas. ¿Sabe por qué? Porque existe una regeneración fiel y veraz. Esa es la regeneración que Dios hace. Para terminar, solamente quiero terminar con esto. Primera de Juan 2:1. Y dice Juan, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado con el Padre tenemos, Jesucristo el justo. Está diciendo, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno, si como una minoría, porque un día te has equivocado, pecas, no te preocupes, tienes abogado con el Padre. Aleluya. Son para los hijos, para el nacer de nuevo, para los que han recibido la regeneración en sus vidas. Ese abogado solamente para los hijos. Qué bien. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria y la honra a Dios y le dan un fuerte aplauso en esta tarde?